a temas que pueden ser tratados por la opinión pública o al conjunto de saberes censados por la Iglesia Católica, ¿no? Como el papel que se le asignó a la Iglesia era la de ser censor sobre los temas que se podía o no se podía hablar, pero esos temas, según lo que hemos leído, está referido a los conocimientos, ¿no es cierto?, que podían o no difundirse debido a la decisión de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, estos temas que podrían ser tratados o no por la opinión pública, debían ser, ¿no es cierto?, permitidos por la Iglesia Católica. Entonces, decir el conjunto de saberes censados, ¿no? El conjunto de saberes censados, o sea, el conjunto de saberes permitidos para su difusión por la Iglesia Católica, incluye a la alternativa D, ¿no? Ese conjunto de saberes son los temas que pueden ser tratados por la opinión pública, pero es más completo decir que esos saberes o esos temas eran censados por la Iglesia Católica. Luego tenemos una siguiente pregunta por aquí. Se infiere el texto que la imprenta supuso una revolución importante en contra de los poderes absolutos, monarquías e iglesias, ya que, bueno, esto también está en la zona continua, ¿ya? Así que esto lo podemos ver de aquí. Mire, está en la zona continua. Dice entonces, los monjes que eran hasta el siglo XV los reproductores de las únicas fuentes escritas de peso en la sociedad. Los monjes eran así, ¿no? Hasta el siglo XV, dice, ¿no? O sea, ¿no? Dice, los monjes, ¿no? Eran hasta el siglo XV los productores de las únicas fuentes escritas de peso en sociedad. Luego el texto dice lo siguiente, ¿no? El feudalismo otorgaba el papel de reproductor y difusión de conocimientos a la Iglesia Católica, por lo que también aceptaba ese papel censor, ¿no? Y se marcaba la agenda sobre qué conocimientos podían hablar o qué no. Pero acá dice lo siguiente, mire, con la invención de Johannes Gutenberg, ¿no? Que es la invención de la imprenta, el trabajo del copista se transformó y entraron en juego las empresas que manejaban las imprentas y con ellas el capital. De aquí va a salir la respuesta. ¿Ya? De aquí va a salir la respuesta. ¿Sí? Luego dice lo siguiente, ¿eh? Dice, mientras que los monjes tenían el poder de controlar los escritos de toda Europa, los índices de alfabetización eran ínfimos. Una vez que el copiado de libros pasó a ser realizado por las imprentas, esas se regían, mire, de aquí justifica respuesta. Una vez que el copiado de libros pasó a ser realizado por las imprentas, las imprentas, se regían por los temas que más se solicitaban e imprimían por cargos, ¿no? Entonces, ocurre que de acuerdo con los temas que más se solicitaban, de acuerdo con ello, ¿no es cierto?, empezaba la difusión y el copiado de libros, ¿no? Entonces, de tal manera que los libros que se producían estaban en relación con la demanda, ¿verdad? Una vez superada la censura previa, había libertad para imprimir libros de distintas temáticas y este círculo se fue abriendo con el paso de los años. Así, cuando la Iglesia y las monarquías absolutas perdieron el poder de controlar completamente todo lo que se imprimía, la difusión de ideas contrarias al feudalismo y la región establecida se extendió por toda Europa. Bueno, entonces, de aquí tenemos esta respuesta, ¿ya? Se infiere el texto que la imprenta supuso una revolución importante en contra de los poderes absolutos, monarquías e iglesias, ya que la causa, la respuesta es debilitó las bases de la economía feudal, ¿no? Porque ahora las imprentas son las que libremente empiezan a producir, pero producen de acuerdo con la solicitud de los temas que se iban exigiendo y entonces permitió el establecimiento lógico del mercado, ¿no? O sea, de acuerdo con los temas que se exigían, de acuerdo con ello, la producción del libro. Pregunta número 8. Según el gráfico, resulta incompatible que la función del cajista, bueno, hay que revisar la función del cajista y de acuerdo con esa infografía veremos que debía conocer el latín, tenía que estar en contacto con nuevas ideas,
y tenía que ser un experto en la composición tipográfica, ¿no? Más bien, él no se encargaba del cobro, él no se encargaba del cobro ni de la venta de libros, ¿ya? Ahí la respuesta a la alternativa A entre estas alternativas. Pregunta número 9. El texto trata principalmente de esto, la respuesta alternativa B, ¿ya? La importancia de la imprenta en la divulgación del conocimiento y el consecuente cambio social. No, bueno, la infografía ayuda, en la infografía se explica el procedimiento de cómo se imprimían textos, ¿no? Pero de acuerdo con esa partecita que hemos leído, es que aparece la imprenta y con la imprenta se debilita el poder feudal y con la imprenta además aparece, ¿no es cierto?, la lógica del mercado en la que, ¿no?, en ese medio en el que se empieza a imprimir libros de acuerdo con los pedidos o de acuerdo con la necesidad, ¿no es cierto? Y eso origina pues un cambio social también en la percepción en la percepción del hombre, ¿no? Y la última pregunta, bueno, ustedes pueden seguir leyendo. La infografía que acompaña el texto alude principalmente a, y la respuesta aquí es las fases del proceso de la impresión tradicional. Fases del proceso de la impresión tradicional. ¿Ya? Aquí está el proceso de la impresión tradicional, ¿ya? ¿No? Aquí nos habla la producción de los primeros impresos y aquí están las fases, ¿no? La composición tipográfica, fabricación de la matriz, la impresión, los pasos finales. Bueno, es hasta donde hemos podido llegar y como repito, solamente hemos estado justificando las respuestas sin solamente con lo que se ha podido leer. Bueno, aquí lo que se ha podido extraer de lo que se ha podido extraer de estas informaciones. Muchísimas gracias, se pide usted ese profesor Arellano y estamos siempre aquí en el Grupo Ciencias. Muchas gracias.